Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes a todos. No se te escucha, Camilo. No, no se te escucha. Debes estar silenciado. Pues ya te silencio. Ya. Así, No, ya. No. ahí, Sí, sí, señor. Listo. listo. Vale, listo. Listo. Ya. 6 en punto. Bien, Vale, entonces demos inicio a la tutoría y un feliz encuentro académico con todos. vale. Gracias, Juan. Buenas tardes, Miguel. Eh, porfa, me escriben en el chat si se escucha bien. Perfecto. Sí, perfecto. Ya puedes. Ah, ok, listo. Gracias, Juan. No, señor. Paula, Miguel, a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, muchachos, eh, la idea del día de hoy es, digamos, en parte, em, ver lo que ustedes escribieron respecto a un punto de la hoja de ruta, pero además analizar un tema que es muy importante y que de alguna manera ya hemos tocado, pero hay que profundizarlo, pero analizarlo con este debate del conflicto en Colombia y del proceso de paz específicamente. Son temas que tienen que ver, y lo hemos visto tanto pues con sexto como con séptimo, de la política y la democracia, ¿vale? Específicamente pues en Colombia. Entonces hemos visto cuál es el significado de la democracia, en parte qué podemos pensar históricamente de la democracia, etcétera. Pero hoy quería que lleváramos eso a un hecho específico como lo es el proceso de paz en Colombia, ¿vale? Vi que algunos me enviaron sus argumentos, ¿sí? Aquí tengo pues uno de ciclo 3. Si algunos de ustedes los tienen ahí listo el archivo, el documento en el que escribieron sus argumentos, porfa, ténganlo presente, porque la idea es leer lo que ustedes escribieron y a partir de ahí intentar iniciar el debate. ¿Listo? Entonces, porfa, los que yo tengo aquí uno, porque me puse a mirar estos días y realmente así el que me llegó de ciclo 3 fue ya les digo, bueno, no tenía ni siquiera como tal el nombre, pero fue el que me llegó. Y la idea es pues que los que tengan esto escrito ya, pues porfa, si tienen micrófono puedan leernos lo que escribieron, ¿ok? O si no, con David pues vamos a leer eh, este que tengo yo aquí. ¿Vale, muchachos? Entonces ahí para que lo tengan presente. Algo importante que quiero, digamos, que todos tengamos en cuenta es como el orden en el que vamos a intentar hacer esta actividad, ¿sí? Y es, en primer lugar, vamos a ver un video, ¿sí? Que no es muy largo, que nos explica brevemente qué es el proceso de paz, digamos, qué implicaciones tiene, ¿sí? Eh, Va a intentar derrumbar, digamos, algunos mitos también sobre el proceso de paz. Y este video es de un politólogo de la Universidad Nacional, muy conocido en Colombia, en los medios de comunicación, etcétera, analista político, que se llama Ariel Ávila, ¿vale? Entonces, lo primero es eso, como que tengamos ese contexto, esas claridades de lo que significa el proceso de paz entre Juan Manuel Santos y las FARC,
Y posteriormente, la idea es que yo les haga unas claridades sobre cómo quiero que se desarrolle el debate, ¿sí? Y algunas consideraciones sobre lo que significa la violencia en nuestro país, ¿sí? Como para que ustedes las tengan en cuenta a la hora de argumentar. Y después de esto vamos a dar pie a la lectura de lo que ustedes nos han escrito. ¿Sí? Vamos a dar paso a lo que ustedes nos han escrito. Sobre todo yo tengo simplemente uno. Ya saben, si ustedes tienen ahí sus textos, porfa, me dicen, me escriben o algo, o si tienen el micrófono lo leen. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con el video del proceso de paz. Ustedes ya vieron uno, el que les va a mostrar es otro, ¿sí? De este politólogo, ¿ok? Entonces voy a compartir pantalla y porfa David me dice si se ve bien. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, sí se ve. No sé por qué no me sale el que tenía aquí escrito, pero bueno, ya. Entonces vamos a ver este video. Un momento. Y la idea también que quiero, muchachos, Paula, ¿cómo vas, Miguel? Es que por favor vayan anotando lo que Ariel Ávila, este politólogo, nuevamente nos va a explicar aquí. ¿Ok? Hola, estamos aquí nuevamente para explicar el ABC de las cosas y ver que la realidad es un poco más compleja de lo que parece. Siempre que uno habla del proceso de paz, lo primero que se le viene al colombiano a la cabeza es beneficios para las FARC. Pero es un poco más complejo lo que se firmó en el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Y aquí lo vamos a ver. Cuando uno está en la universidad, la primera pregunta que se hacen profesores, estudiantes, es ¿por qué el conflicto armado duró tanto en Colombia? Y por qué Colombia, históricamente, en los 200 años de vida republicana, siempre ha estado condenado a una ola de violencia. Arrancamos, por ejemplo, con la patria boba o la mal llamada patria boba. Después de la caída de Bolívar llegó la famosa Guerra de los Supremos, después la guerra entre centralistas y federalistas, después la Constitución del 86 y el autoritarismo conservador, luego la venganza liberal y luego matan a Gaitán y nos metemos en esta guerra. La respuesta es por qué hemos estado así en estos 210 años de vida republicana, es porque Colombia tiene unas causas estructurales de la guerra, eso que llaman unas causas profundas del conflicto armado. En las negociaciones de La Habana se dijo que habían tres grandes causas de esa guerra. El tema de acceso y uso de tierras, participación política, democracia social y el asunto de economías ilegales, que es el motor de toda esta guerra. Por eso es que el Acuerdo de La Habana tiene 143 medidas, programas, planes, proyectos, en general, bueno, reformas legislativas. Y esas 143 medidas se dividen en dos grandes grupos. 14 son hechas para los actores de la guerra, para las FARC y las fuerzas militares. Ley de amnistía, jurisdicción especial para la paz, el proceso de reincorporación. Pero 129 son hechas para usted y para mí, para sus hijos y para los míos. Son hechas para acabar esas causas estructurales de la guerra. Y les quiero contar cuáles son. Y les quiero contar que eso es para la sociedad colombiana y no para las FARC. Les había dicho, 143 medidas. 129 para la sociedad colombiana y acabar las causas estructurales y 14 para los actores de la guerra. Les quiero dar algunos ejemplos. Vamos con 3 ejemplos. Primer gran ejemplo. Dentro del punto de tierras, estos son todos los planes, programas, proyectos y medidas que hay. Escojamos uno. El Plan Nacional de Vías Terciarias. Las vías terciarias son las que conectan las veredas con la cabecera urbana de los municipios. En Colombia se cree que hay 170.000 kilómetros de vías terciarias. Lo que muchachos, una cosita. Si tienen preguntas, aquí yo les estoy mirando el chat y preguntas respecto a lo que nos está explicando Ariel Ávila, pues porfa nos las hacen ahí por el chat y yo las respondo.
el proceso de paz es lograr construir y mejorar esas vías terciarias para que los campesinos puedan sacar sus productos y abaratar los costos de los mismos al menos en un 10%. Hay dos mecanismos. La famosa placa huella, que es la que ustedes ven en esta foto. Se construyen las dos huellas por donde van los camiones que sacan los productos. O también está el mecanismo de doble riego, que es un pequeño capa de asfalto para que mejore la trazabilidad de los camiones de los productos campesinos. El programa de vías terciarias se llama 50 por 51 y pretende construir 50 kilómetros de vías terciarias para los campesinos en los municipios más afectados por el conflicto. ¿Qué pasa con Cundinamarca tenga vías terciarias? ¿Eso es para las FARC? No, es para los campesinos. Que Cubará o Huicán, Boyacá tenga vías terciarias, eso no es para las FARC, es para los campesinos. O que el departamento del Cauca, o en el Putumayo, o en Nariño. Segundo ejemplo, pero vamos con el punto de participación política. Lo que ustedes ven ahí son todas las reformas que trae el proceso de paz frente a la democratización de la sociedad. Escojamos uno, el Tribunal Electoral. Colombia es uno de los pocos países que hoy, en pleno siglo XXI, no tiene una corte electoral. Por eso es que las sentencias salen 4 años después de que se meten, que por robo de plata, compra de votos o lo que sea, y el Consejo Electoral define faltando 1 mes o 2 meses para que termine la legislatura. Miren lo que acaba de pasar. A este partido de Colombia, Justas Libres, les aparecieron 45.000 votos por obra y gracia del Espíritu Santo. No se sabe si lo robaron o por qué aparecieron. Y esa sentencia seguramente va a salir en 4 años. Cuando se metió la reforma al Congreso de la República basado en el proceso de paz, el entonces presidente del Congreso, Mauricio Liscano, dijo que eso era volver a Colombia como Venezuela, que eso era castrochavismo, porque a los políticos no les gusta que nadie los vigile ni los juzgue. Un tribunal electoral lo que va a garantizar es transparencia electoral. ¿Dónde está el comunismo ahí? ¿Eso en qué va a beneficiar a las FARC? Eso lo que mejora es la representación política y la democracia colombiana. Y además hay que tener en cuenta lo siguiente. Miren el caso de Aida Merlano, o miren los casos de parapolítica, o miren los casos de Odebrecht, del famoso cartel de los bulldozers. ¿Creen que no necesitamos una corte electoral? Vamos con el tercer y último ejemplo, pero esta vez del punto de economías ilegales y narcotráfico. Estos son todos los mecanismos que se plantean en esa gran reforma. Escojamos uno, el Plan Nacional de Formalización de Tierras. Hoy, muchos campesinos viven en posesión de la tierra, no tienen una escritura, no han legalizado sus predios, no pueden acceder, por tanto, a un crédito para cultivar yuca o papa, porque no tienen la escritura y no tienen cómo básicamente pedir ese crédito hipotecario. Lo que plantea esta reforma es darle la tierra a los campesinos, legalizarle a los campesinos su propiedad. Que yo tenga entendido, porque eso además se lo enseñan a uno en primaria, la mamá del capitalismo es la propiedad privada. Yo ahí no veo castrochavismo, es darle la propiedad a cada campesino para que pueda acceder a crédito. Y fíjense ustedes, con las vías terciarias, por ejemplo, sería casi que un equipo ganador. Los campesinos podrían acceder a crédito, sembrar productos legales y sacarlos por las vías que se creen dentro del proceso de paz. Son los 3 ejemplos que les quiero mostrar para que ustedes se den cuenta que este proceso de paz está... Listos. Bueno, por aquí estoy viendo... Ah, se entrecortaba el video. David, ¿no se ha escuchado? Sí, sí se escuchaba. Ok. No, sí se escucha, Sí, pero ya es problema del computador donde estén, es que eso depende de la transmisión, ¿no? Como esté ya el internet donde estén. Ok, bueno. Joan dice que había que llegar hasta el tratado para hacer mejorar las vías y las otras reformas. Vale, bueno. Joan y los que nos están escribiendo, porfa, si tienen el micrófono y si tienen ahí listo los argumentos a favor o en contra del proceso de paz, los alistan y los leen, porfa, ¿sí? Entonces, pero vamos a hacer en primer lugar unas claridades de cómo quiero que... Hola Esther, buenas tardes. Cómo quiero que funcione el debate y como los requisitos necesarios para que pues se desarrolle como bien la actividad, ¿vale? Entonces voy a
a compartirles pantalla nuevamente. ¿Listo? Aquí se ve los requisitos para que yo quiero que tengamos en cuenta para el debate y espero que ya estén, digamos, alistando ustedes. Los que quieran leer su texto, pues alzan la manito, los tengan ahí listos y ahorita después de esto los leemos y empezamos el debate. Primero, algo importante es que prestemos atención a los argumentos que los demás nos están exponiendo, ¿sí? Que se están exponiendo. Para eso es siempre necesario, y quiero que aprendamos esto, y esto es algo de la democracia, el hecho de prestar atención, y es que hay que anotar lo que dice el otro, ¿sí? Antes de contraargumentarlo, antes de decirle por qué uno no está de acuerdo, primero hay que tener claras las ideas, y para eso es importante anotar, para que a uno no se le olvide o para que uno no tergiverse a la persona, ¿listo? Otro requisito me parece muy importante es argumentar de manera informada, coherente y precisa, ¿sí? Digamos, la idea de este video, también del que yo les puse en la hoja de ruta, era que más o menos ustedes tuvieran una noción de qué significaba el proceso de paz, ¿sí? Que se informaran un poco sobre este, para que pudieran, digamos, tener razones con las cuales decir estamos de acuerdo o no. Entonces, por eso es importante estar informados. Por otro lado, cuando uno está exponiendo ideas, muchachos, hay que ser coherente, ¿sí? Si yo dije en un principio, a mí no me gustó cómo se realizaron, no sé, se les dio participación política a las FARC. Después, yo no puedo decir, no sé, por ejemplo, que estuvo mal que Jesús Santrich, en lugar de estar en el Congreso, se fuera y se devolviera para las armas. Si yo ya dije que yo no estoy de acuerdo con que haya participación política, pues más o menos hay una cierta incoherencia de que uno diga que prefiere verlo en el Congreso y que está mal que se vaya a las armas. Sí, digamos, prácticamente es una consecuencia obvia de esto, ¿no? De los argumentos. Entonces, hay que tener, y hay argumentos que también son muy incoherentes en algunos momentos. Defiendo el proceso de paz y a lo último digo, uy, no, mentiras, en realidad estoy en desacuerdo con muchas cosas. ¿Sí? Entonces, pilas. Y seamos precisos, ¿vale? Seamos precisos cuando argumentemos, o sea, vayamos al punto. ¿Ok? Para eso, por eso fue que les pedí el escrito de hoy. ¿Listo? Entonces, decimos las cosas objetivamente, lo que pensamos y listo, al punto. Si a veces nos vamos o decimos otras cosas que a lo mejor no tienen que ver con la discusión. Algo muy importante, muchachos, que quiero que esto no lo olviden nunca, para toda su vida. Todo esto es muy importante, pero esto también es respetemos los puntos de vista con los que no estemos de acuerdo. ¿Sí? O sea, eso es algo muy básico en una democracia, y es, listo, no estoy de acuerdo, pero bueno, usted piensa eso, no hay problema, hay que respetarlo y digamos, considerarlo, ¿listo? Eso quiero que, esos requisitos, porfa, tengámoslos en cuenta. Y un contexto general que quiero dar, para que podamos tener una base a partir de la cual discutir, son los siguientes. Este acuerdo de paz mmm, parte de algo muy importante, que es el reconocimiento de que en Colombia hay un conflicto armado. ¿Listo? Esto quiere decir varias cosas. Bueno, y este modelo de que hay un reconocimiento se diferencia de otro, según el cual lo que hay no es un conflicto armado, sino un actor terrorista interno, digámoslo así, que molesta a la democracia, que no deja que funcione perfectamente. En este caso serían, no sé, las guerrillas, ¿sí?
Y lo único que hay que hacer es eliminarlo, y con la eliminación de este actor, las guerrillas, prácticamente solucionamos los problemas de Colombia y listo, y punto, ¿sí? Lo único que tenemos es que eliminar a este actor que molesta a un Estado limpio, etcétera, ¿listo? Aquí, con el reconocimiento de este concepto conflicto armado, decimos todo lo contrario. Entre esos argumentos están los siguientes. Se reconoce que hay diferentes actores implicados en el conflicto. Miren la diferencia con respecto a la otra visión. Entonces aquí vamos a decir, no, los políticos también tienen que ver con la violencia en nuestro país, ¿sí? Un ejemplo de eso es la imagen que tenemos aquí de quién dio la orden, ¿sí? Ahí creo que se puede ver bien, acerca de lo que se llama mal llamados falsos positivos, en realidad se debe decir asesinatos extrajudiciales, ¿sí? Esto es un ejemplo perfecto de que los políticos sí tienen conexión con la violencia. Otra imagen que vemos aquí es el proceso 8000, que es la campaña de Ernesto Samper financiada por el cartel de Cali, ¿sí? O sea, y así tenemos muchos más, ¿listo? O sea, que no es solamente un actor interno. Los empresarios, el empresariado, hay diferentes empresas en Colombia, hay una, por ejemplo, que es la Chiquita Brands, y muchas en el Chocó, en el Urabá antioqueño, que financiaron grupos paramilitares, que financiaban incluso frentes de las guerrillas, ¿ok? Tenemos también a los militares, ¿sí? Obviamente nunca van a estar por fuera del conflicto, y también han cometido delitos de, de lesa humanidad, ¿sí? Masacres, etcétera, que también hay que tener en cuenta para reconocer que esto es un conflicto donde actúan eh, varios agentes del Estado también. Y por supuesto tenemos a las guerrillas, que son las que más conocemos y más hemos escuchado, las FARC, el ELN principalmente, ¿sí? Y los paramilitares, ¿ok? Las FARC, recordemos, con una visión ideológica más de izquierda, y los paramilitares con una visión ideológica de derecha, ¿sí? Según la cual intentan mantener un estado de cosas político, económico, y protegerlo, ¿sí? Las guerrillas no intentan mantener lo que se llama ese estado de cosas, ¿sí? De la sociedad, sino transformarlo, ¿sí? Esa sería como una característica de estas diferencias ideológicas, ¿ok? Otro punto importante, se acepta con este acuerdo de paz que hay un reconocimiento del conflicto armado, ¿sí? Se acepta eso, el conflicto armado, y por ello que el conflicto es histórico, ¿sí? La historicidad del conflicto. Entonces empezamos a pensar desde el proceso de paz, oiga, espere, es que ¿desde cuándo empezamos a matarnos así? ¿Desde cuándo es que existe esta guerra? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Entonces tenemos hechos como lo que se llama la época de la violencia, que muchos dicen que inicia con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Que ustedes ya saben que fue lo que se llamó como el Bogotazo, ¿sí? Porque había mucha gente que iba a votar por este líder liberal. Y esta época de la violencia va entonces desde 1948, el año en que muere Gaitán, y 1958 prácticamente, que es cuando va a empezar el Frente Nacional. ¿Listo? El Frente Nacional tiene que ver, ya digamos les explico, pero este es el periodo de esa época que llamamos la violencia. ¿Y qué va a pasar ahí? Hay un enfrentamiento entre dos facciones políticas que tienen una resonancia en la sociedad. Digamos, la sociedad en parte creía que solo habían estos dos caminos, y digamos el Estado solo daba estos dos caminos, dado que había matado a Gaitán, para solucionar los problemas del país. ¿Cuáles? El Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿sí? Y entonces hay enfrentamientos en las diferentes regiones del país, ¿sí? Regiones liberales, por ejemplo, las guerras
al norte de Colombia, por las tierras, ¿sí? Bueno, etcétera, pero son enfrentamientos entre los partidos. También en esa historicidad se reconoce el asesinato a líderes políticos, como dijimos Gaitán, por ejemplo, Galán, ¿sí? Galán en 1993. También tenemos el asesinato a los líderes de la UP que intentaron hacer un proceso de paz con el gobierno de Belisario Betancur, ¿sí? Ocurrió, por ejemplo, lo de la toma del Palacio de Justicia. Ahí el proceso muere, pero después ellos van a crear un partido político que es la UP, la Unión Patriótica, donde van a intentar participar en política y lo que pasa es que los matan a todos, ¿sí? Son obviamente líderes de izquierda. Entonces tenemos ahí a Pizarro, ¿sí? A Jaime Pardo Leal, etcétera. ¿Vale? Eso son cosas históricas. El Frente Nacional. ¿Qué era el Frente Nacional? Después de que ocurrió toda esta época de la violencia, de que mataron a Gaitán y se enfrentaron liberales y conservadores, hubo un tipo que se llamó Rojas Pinilla, que se tomó el poder, ¿sí? Bajando a un presidente, ¿sí? A Laureano Gómez, del poder, y lo que hacen el Partido Liberal y Conservador, sobre todo las facciones que no estaban muy de acuerdo con este gobierno de Laureano Gómez, es apoyar a este político, a este líder, digamos, Rojas Pinilla, para que suba al poder y, digamos, eh, va a ocurrir algo importante con él y es que va a formar una dictadura, ¿sí? Entonces él va a subir al poder y cuando propone la dictadura, es decir, eternizarse en el poder, los liberales y conservadores dicen, sí, no, 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 ya no más, hasta ahí, hay que bajarlo, reunámonos y hacemos un acuerdo entre los dos partidos, el liberal y el conservador, para tomarnos el poder entre los dos y, digamos, eh, mmm, quitarle el poder a Rojas Pinilla, ¿sí? ¿Cómo se van a dividir el poder? 4 años el Partido Liberal, 4 años el Partido Conservador, así durante 16 años. ¿Listo? Entonces, todo eso hay que considerarlo. El narcotráfico también, ¿no? Entonces, ya ustedes saben los carteles, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, Pablo Escobar, sobre todo en los años 80, ¿no? Entonces, esto es importante. Esa historicidad, todos estos hechos históricos son los que han hecho que tengamos que pensar un proceso de paz. ¿Listo? Luz, ya te doy la palabra. Y por otro lado, entonces, como ya nos estamos pensando qué fue lo que nos pasó, vamos a reconocer unas causas estructurales. Entonces, bueno, sí, las FARC, todos estos líderes políticos asesinados, el Frente Nacional, todo esto, ¿por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas más fundamentales que llevan a que esto ocurra? Primero, porque en Colombia, y fue lo que vimos en el video de ahorita, la participación política tiene problemas, siempre, ¿sí? Se agota. Digamos que hayan sido dos partidos, el conservador y el liberal, los que hayan tenido el poder desde el siglo XIX hasta casi el año 2002, cuando sube Uribe al poder, eso significa que hay mucha gente que quedó por fuera del poder, ¿sí? Con el Frente Nacional hay muchos sectores, campesinos, agrarios, de artesanos, de trabajadores que quedaron excluidos del acceso al poder, ¿ok? Otra causa es la distribución de la tierra. Esto es importante porque Colombia es uno de los países más desiguales en términos de tierra, de distribución de la tierra. Entonces, hay una concentración del casi el 90% de las tierras en un 5% de personas, ¿sí? En un puñadito de familias, y el resto, digamos el 10% es más o menos, es el porcentaje, es para los campesinos y para los demás, ¿sí? ¿Y por qué se ha dado esta mala distribución de la tierra? Por la violencia, porque por nuestra herencia colonial, ¿sí? Que ha hecho que los políticos tengan dominio sobre la tierra y no los campesinos, ¿vale? Y tenemos la desigualdad, ¿ok?
también somos el tercer país más desigual del mundo. O sea que también hay una concentración general de la riqueza, de lo que se produce en este país. La mayor parte de esa riqueza va a unas manos, ¿sí? Y el resto, digamos, es de personas alcanzan a sobrevivir con el día a día, etcétera. ¿Sí? Digamos que esos son informes que incluso vienen del Banco Mundial. Y pues el narcotráfico, que ya lo dijimos, las economías ilegales. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya, digamos, quería que tuviéramos eso en cuenta para el debate. Y ¿quién quiere levantar? Por ahí habían levantado la mano, David. Por favor, los chicos que quieran participar, levanten la mano aquí por el chat. Recuerden las reglas. Laura Pote. Listo, vamos a darle la palabra a Laura. No es Laura, es un estudiante. Que es Carlos, ¿cómo estás? Ahí te estoy dando eso. Ya está abierto el micrófono, por favor. Profe, primero que todo, yo soy Álvaro. Lo que yo pienso es que independientemente de los distintos ideas hay que pensar en las cosas a favor de Colombia, sobre todo de las personas que han sido afectadas o víctimas de este conflicto. Muchas personas no están de acuerdo. Álvaro, qué pena te interrumpo una cosita. ¿Tú escribiste el texto? Los argumentos, los anotaste en una hoja, los escribiste Sí, profe. y lo tienes por ahí para que porfa nos leas como tu posición ya escrita. ¿Sí? Me gustaría leer lo que tú, porque no vi aquí el correo, el mensaje. Lo tienes ahí, porfa, y los demás también. Lo primero que quiero que hagamos es leer las ideas que ustedes escribieron, los argumentos que pusieron ya. Sí, chicos, más que... Sigue, continúa, qué pena. Continúa, por favor. Yo pienso que independientemente de los distintos ideales, hay que pensar en las cosas a favor de Colombia, sobre todo de las personas que han sido víctimas de este conflicto. Muchas personas no están de acuerdo, pero tal vez porque el conflicto no les ha tocado a ellos, como por ejemplo desde el desplazamiento forzado o las muertes de familiares o también el, reclu- el, recu- el reclutamiento de los niños para la guerra. Ok. Sí. Ok. Y en ese sentido, Álvaro, ¿cierto? Ahí ya acabaste el texto. Sí, ya. ¿Sí, Álvaro? Espera que cerró el micrófono. Por favor, activa el micrófono otra vez, Álvaro. Ya no te... Vale, Esther, no importa. Aquí leemos tus... Porfa, Pues, sí, los que no tengan micrófono pueden escribir sus argumentos por aquí, por el chat. sí. O por favor, si quieren enviármelo de nuevo, porque es que tengo muchísimos, enviármelo de nuevo su escrito y aquí lo leemos con David, ¿sí? Y luego lo discutimos. Pero Álvaro, porfa, quería hacerte una pregunta para habilitarle de nuevo el micrófono. Sí. Álvaro, ya me encontré. Listo, te volví a dar micrófono, ¿listo? Álvaro. Listo, Álvaro. No, Álvaro, no. Porfa, aquí estoy mirando el correo, entonces a los que quieran enviármelo ya y no tengan micrófono, pues aquí lo leemos, ¿sí? Para también darles unas recomendaciones acerca de cómo escribieron, etcétera. Listo, Álvaro, ya puedes hablar. Sí, listo, profe. Álvaro, una pregunta en ese sentido. eh, ¿Cuál es tu posición respecto a todo este proceso de paz? O sea, ¿te consideras de acuerdo, en desacuerdo o en algunas De cosas? acuerdo, profe. ¿De Profe, acuerdo? yo me considero de acuerdo, sí. Sí, ok.
¿Por qué razones principalmente? O sea, tú nos acabas de decir, Por todo lo que acá, o sea, yo quise ir directamente al grano, pues con todo lo que escribí o les comuniqué. listo, ¿qué idea consideras que es la más importante de tu argumento para defender el proceso de paz? Mm, O sea, por la que estás de acuerdo con el proceso de paz. Fresco, si tienes que revisar lo que leíste, la idea es que Sí, tengamos sí, sí. claro los argumentos que estamos mostrando, ¿vale? mm, mm. A ver, Profe, pues yo creo que, por ejemplo, los desplazamientos forzados, las muertes de los familiares y, por ejemplo, también que entonces, también del reclutamiento de los niños para la guerra. sí, sí. Listo, vale, Álvaro. Te voy a decir algo, ahí, ¿qué te faltó? Conectar directamente eso que tú me acabas de decir, ¿sí? Todos esos, todos esos hechos y eh, con el proceso de paz, ¿sí? Poder decirnos, mire, profe, ya, porque hay reclutamiento, por ejemplo, el reclutamiento forzado ha llevado a que muchas personas eh, campesinas, pobres, se vayan a la guerra. El proceso de paz permite que estas personas que fueron víctimas del conflicto eh, puedan ser resocializadas, se les brinde unas garantías y por eso estoy en parte, en un primer momento, de acuerdo con el proceso de paz. ¿Vale? Entonces, así, y ir conectando todo lo que nos has dicho con el proceso de paz. Pero bien por el escrito, Álvaro. ¿Vale? Entonces, ¿quién más? ¿Quién más quiere decirnos algo? Profe, yo, Luz Chantre, tu correo, por favor. Ah, aquí ya lo había enviado. Voy a enviárselos otra vez y voy a leer uno que tengo de ustedes aquí. Y los demás, porfa, pueden ir levantando la mano o escribiendo en el chat su posición. Y la leemos con David. El correo es este, ya se los paso. @ula Gran Colombia. Carlos Adrián nos dice que ya lo envió. Listo. Carlos Adrián dice que ya envió su correo. Ya envió sus argumentos. Ah, ok. Ya, Carlos, Adrián, muy mal. Listo. Pero por ahora, mientras que me llega. Ah, ok. Voy a leer el de Carlos Adrián. Voy a compartir pantalla. O David, porfa, y colabóreme leyendo este de Carlos Adrián. Bueno, punto de vista del Tratado de Paz. Aunque cuando se da el proceso de paz, yo aún era un niño de muy corta edad para entender los conflictos del país y afortunadamente en mi región poco o nada se sintió los conflictos violentos que se sentían en otras regiones. En este momento miro otra forma al futuro de mi país, sin la violencia en la cual se veía colombianos matándose unos a otros. A pesar de las diferencias sociales, podemos ver la tranquilidad en ciudades y en especial en nuestros campos, los cuales han ido recibiendo nuevamente a nuestros campesinos, los cuales retornan de hacer del campo productivo importante en la economía nacional. Los acuerdos de paz nos han dejado a nosotros los jóvenes una nueva esperanza de un país más tolerante y con mejores oportunidades para desarrollarnos todo, tanto económicamente como personalmente. Ok, vale. Gracias. ¿Quiénes están de acuerdo con estos argumentos de Carlos Adrián? ¿Y quiénes no están de acuerdo? O sea, ¿qué nos podrían decir? Yo por ahí vi que alguien levantó la mano. No, Juan. por favor, el Eh, que ya levantó la mano, por favor, manténgala levantada para yo sí, por revisarlo. Joan Esteban, creo que fue. Hola, Joan. ¿Johan? O yo, León está Hernández Acosta. Tienes activado el micrófono, puedes hablar.
Ahí ya puede hablar, Joan. Listo. Joan, no. Bueno, Bueno, aquí Luz Irene también nos envió, me acaba de enviar su texto. Ya lo voy a mirar. Listo. Voy a leerlo. Ahí se ve, ¿cierto, David? sí, ¿O no? ahí se ve perfecto. Sí. Listo. Proceso de paz en Colombia. Porfa, quiero que los que tengan micrófono arriesguense a dar su punto de vista sobre lo que estamos leyendo de los otros compañeros. El 26 de septiembre de 2016, y después de más de 50 años de conflicto armado, el gobierno de Colombia firmó un acuerdo de paz con el grupo armado más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El objetivo de este proceso era terminar con el conflicto y dejar atrás todo tipo de violencia para empezar a construir la paz en los espacios que compartimos, como las canchas de fútbol, en el trabajo, en los colegios, en el campo. Mi opinión frente al proceso de paz es que en, en su momento tuvo grandes expectativas ante una posible solución del conflicto, pero tuvo varias inconsistencias en los acuerdos que no permitieron la total seguridad de protección social a los desmovilizados, ocasionando que muchos decidieran retornar a los grupos al margen de la ley. Bien, bien. También se puede decir que las FARC no cumplió en totalidad el acuerdo, pues no entregaron el total de las armas, así como no hubo una desmovilización real. Llevar a cabo un proceso de paz no es fácil, debido a que todas las personas no están de acuerdo, porque se necesita una disposición de todas las partes. También es necesario organizarse e involucrarse para hacer cumplir los derechos y los deberes. Ok. Aquí está, es interesante lo que nos acaba de decir, nos acaban de explicar, porque es una forma de mostrar las deficiencias y las fortalezas del acuerdo, pero quiero que tengamos en cuenta esto, ¿sí? No recuerdo qué pena el nombre de Irene. Irene, tener en cuenta esto. En primer lugar, como decirlo explícitamente, como eh, no estoy de acuerdo con el proceso de paz, o estoy de acuerdo, o lo que voy a mostrar es las deficiencias y las fortalezas, ¿sí? Ponerlo en el texto. Segundo elemento es que tengamos en cuenta que el proceso de paz, ningún proceso de paz hace que los grupos al margen de la ley entreguen del todo, del todo las armas. Eso no pasa nunca, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso. Siempre hay unas caletas escondidas de armas, ¿sí? Porque siempre hay una desconfianza frente al Estado, ¿vale? Y nada, bien, gracias por el escrito, eso tendría que decir. Johan Sebastián Lesmes. David, démosle porfa el micrófono allá a Johan. No se escucha bien, David. Ya, Johan Sebastián Lesmes, porfa, si puede levantar la mano. Bueno. David, no se le escucha bien a su merced. Aló. 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 Aló, aló. Aló, ahí ya se escucha. Ya se escucha. Profe, buenas tardes. ¿Cómo? Aló, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Johan. ¿Cómo va? Buenas tardes. Profe, el escrito que yo tengo es por qué el conflicto es la desigualdad, que hay mucho desigualdad, que hay mucho en Colombia, en todas las regiones del atraso por parte del Estado, infraestructura, sociedad y salud. Pero lo peor es la corrupción. Siempre el Estado
en la historia de Colombia ha estado la corrupción. Por tal motivo, llame o se llame, va a haber alguien que va a estar de acuerdo por esta corrupción. Ok. Aló, sí, ahí estamos escuchando. Es el que yo hice, pero el punto de vista mío, yo viajé mucho con mi papá a muchas zonas de Colombia y es real lo que se dice de las vías de salud. Y yo vi en estos días, ahí en Amazonas, ni siquiera hay UCIs, ejemplo, para atender a las personas. Entonces, le duele a uno ver a nuestro país en ese atraso, habiendo tantos recursos del Estado para poder ayudar a esta gente. Entonces, no estoy de acuerdo en la forma de exigir al Estado esa mano de obra, o ayudar a estas personas. Pero entonces, en los acuerdos que se dieron, pero hace falta más mano o más control para que se siga llegando a esos recursos, porque en realidad esos recursos, por más que hayan hecho esos tratados, para lo que decía el video, esos tratados o esos arreglos no llegan, siempre se pierde esos dineros para estas personas vulnerables, profe. Ok, ok, ok. Vale, voy a intentar interpretarlo a ver si le entendí, ¿vale? Y me dice si lo hago correctamente, Joan. Su merced dice que en el país sí, efectivamente, hay diferentes problemas como la corrupción, como el problema de las vías, ¿sí? Que no las soluciona el Estado, de la salud, etcétera. Y que también, digamos, lo que hace el proceso de paz, voy a ver si es así, lo que usted me está diciendo, es, mm, digamos, no hacerse efectivo, ¿sí? En la medida en que al Estado no le interesan solucionar este tipo de prioridades para la gente, ¿sí? Y por esa razón, su Señor, merced estaría de acuerdo con el proceso de paz, pero lo que le incomoda es que estos acuerdos no se aplican, ¿sí? No se llevan. sí, Ah, ok, sí, señor. O sea, eh, no solamente en no mirarlo del punto de que llegaron a un acuerdo, sino que hace falta más para la gente, la desigualdad que hay en el país. eh, Eso es lo que no me gusta. El conflicto de la guerrilla se va a llamar guerrilla, o más adelante va a tener otro nombre. Desde que no se mejore esa desigualdad, parecer a alguien ok, aparece. Lo que pasa es que desafortunadamente se le ha dado como ha habido otro camino de cuestiones de intereses personales para lucrarse, cuestión del vale. microtráfico, narcotráfico, pero realmente una idea eh, para ayudar, alguien va a aparecer, se llame guerrilla o otro nombre, van a aparecer pidiendo que no sea un país tan desigual, demasiado desigual y demasiado corrupto. Vale, vale, muy bien. Gracias, Joan. Quiero hacerles una pregunta a todos, y es como qué posición tienen respecto a la participación política que se le dio a las FARC, ¿sí? En el Congreso, la oportunidad de crear un partido político. ¿Qué piensan ustedes respecto a eso? Pero voy a darle la mano en la participación a Luz Chantré. Porfa, David. Luz, por favor. Te va el micrófono. Le puedes Buenas hablar. tardes, profe.
Hola Luz, ¿cómo vas? Buenas Hola, tardes. Luz. Bien, gracias, profe. Bueno, tengo entendido que el proceso de paz empezó en el año 2016, en el año 2012, perdón. Sí. Fue un, ay, perdóname un momentito que aquí tengo mi escrito. El proceso empezó en el 26 de agosto del 2012. Empezó en el Complejo Nacional de Si Diploma quieres, de léenos, porfa. señor, Si quieres, perdón, profe. léenos tu escrito, porfa. Ok. Entonces el presidente Duque dice que nosotros no estamos en peligro, que nosotros no estamos en peligro, pero aunque él advierte que el pueblo colombiano tiene grandes expectativas al respecto del comportamiento de las FARC, señala tres factores necesarios. El primero, que digan la verdad sobre sus vínculos con el narcotráfico. El segundo, que revelen la verdad sobre el reclutamiento de menores y que entreguen todos los bienes para la reparación de las víctimas por todos los bienes que no fueron declarados. Por último, pide que haya un verdadero compromiso con la reincidencia, como también pide un verdadero resultado del proceso de paz. Pues cosa que no hemos visto, o sea, cosas que año tras año vienen con la misma, o sea, como con la misma situación, con la misma, y la verdad es que no hemos visto un resultado positivo para el proceso. Entonces, pues lo que yo argumento es que no tenemos como un diálogo adelantado, o sea, como simplemente firman papeles y ya y hacen compromisos y no vemos el proceso que avance. Ok. Pero, vale, Luz. Digamos, ahí lo que me faltó, porque acabo de ver, pues tú no lo estás compartiendo el escrito, es Sí. en el escrito específicamente tu punto de vista, ¿sí me entiendes? Ujú. Tú me lo acabas de señalar porque me lo dijiste, ¿sí? Sí. Pero me gustaría que en otro momento donde tú tuvieras que hacer un escrito, porfa, siempre pon explícitamente tu punto de vista, ¿sí? Porque está muy bien, digamos, eso que tú acabas de hacer de, bueno, ¿qué es lo que está pasando con Duque y qué dice? ¿Sí? ¿Cuáles son los Ujú. factores necesarios? Pero listo, esa es una información. Ahora necesitábamos que explicitaras y desarrollaras más tu punto de vista, ¿vale? Entonces, bien por Vale, eso. eh, y Profe, así, eso es muy complicado, digamos, que se lleve a profe, cabo como tal el acuerdo de paz es complejo. David, eh, gracias, profe. vale. este argumento tiene que ir indexado a la hoja de ruta Sí, para por recordar favor, a los estudiantes que, por favor, sí, estos argumentos que son para este debate tienen que subirlos a la hoja de ruta. Por favor, aquí está Wise, los chicos que han participado los estamos teniendo en cuenta también para ayudar en esta nota para la hoja de ruta, ¿no? listo, vale. Entonces Entonces, va a poner a Wise. Wadis. Y por favor, para quitarle que, el compartir de pantalla de, Ah, sí, por favor, eh, ay, se me olvidó tu nombre, qué pena. Luz. Ya le, Luz, ya, listo. gracias. Listo, Wadis. Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches. Wise, ¿cómo estás? Bien, gracias. Eh, bueno, pues en parte no estoy de acuerdo con el proceso de paz, ¿sí? Por lo que han sido tantos años de guerra para nuestro país, debido a las guerras internas entre guerrillas, ¿sí? Y Wadis, para una que, preguntita. ¿Tu ¿sí? merced tiene el texto ahí? Sí, yo lo tengo escrito. Porfa, si quieren, léanoslo. Sí, lo estoy leyendo. Ah, ok, qué pena. Sí, Bueno, vale. vale. Entonces, iba, qué pena. Debido a tantos años de sufrimiento para nuestro país, debido a las guerras internas entre las guerrillas, por querer tener el poder de todas las tierras ricas y productivas en oro, esmeraldas y hoja de coca, que son los productos como que más ricos aquí en nuestro país.
Y pues vemos a través de eso que se unen con líderes políticos y hacen, debido a esto, eh, hay más corrupción para poder hacer eso que llamamos antes los falsos positivos y reclutamiento de niños y familias del campo. Entonces, pues Ok. creo que, ¿qué? Qué pena. Que ¿para qué? Para chantajear a las personas para poder apoderarse de sus tierras y de esa manera poder tomar poder de estas tierras. Entonces, yo creo que debido a esto, nunca va a acabar la guerra aquí en Colombia, porque siempre van a encontrarse los líderes políticos y los líderes de las guerrillas para hacer todo esto. Entonces, nunca, por más que sea, por más que un político llegue con buenas intenciones, van a encontrar la manera de involucrarlo o hacer de que colaboren con sus objetivos. Ok, Entonces, sí, vale. ¿Tiene algo más que agregar, Wadis? no, así. Ok, vale. Bueno, bien, 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 bien. Importante en el caso aquí de Wadis, digamos, eh, sobre todo para el punto este que yo les había puesto de, ya les comparto pantalla rápidamente. Bien, Wadis, por los puntos de vista, pero le voy a, digamos, a comentar, obviamente, con el objetivo de que aprendamos y de que empecemos a argumentar y a poder, digamos, debatir nuestras ideas de una mejor manera. Wadis, algo importante, mm, tener las ideas que su merced me dice que estaban escritas de una forma mucho más coherente y precisa, ¿sí? Sobre todo precisa, ¿sí? Yo entendí, digamos, que el argumento de fondo, pero algunas veces me perdía, ¿sí? Como, no sé, la relación entre el Estado y la guerrilla, ahí no lo entendí bien, ¿vale? Entonces, como tener cuidado con eso y precisa también en la medida en que yo, como me perdía, yo, pero ¿en qué parte del argumento va? ¿Sí? Pero ¿está de acuerdo o está en desacuerdo? ¿Sí? Entonces es eso, Wadis, ahí para que lo tengamos en cuenta. Bueno, profe, ya contamos con 3 minutos. Bueno, no, bueno, no, ya, yo creo que ya los que quieran, digamos, dar su punto de vista sin leer el texto y decirnos alguito, y ya en 2 minutos ya nos toca cerrar. Pues hay que tener en cuenta estos puntos. Estas diapositivas los vamos a subir también al grupo de WhatsApp. Entonces, para que tengan estos puntos en cuenta para resolver ese punto de la hoja de ruta. ¿Listo, chicos? Listo. Vale, no, veo que no, nadie más como tal quiere participar, pero a los que participaron y a los que pusieron como su punto de vista ahí, gracias. Importante que empecemos a hacer eso siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que no sé si tenemos los colombianos como una característica y es que cuando no estamos de acuerdo, en vez de dar razones, empezamos es como a insultar a la otra persona, ¿sí? Atacarla, ¿sí? O también, eh, no, como no tenemos información del tema, nos inventamos algo de cosas que escuchamos en, no sé, en cadenas de WhatsApp, ¿sí? Eso la tía me envió, que la abuela me envió al chat de WhatsApp, entonces lo cree uno, no. Es importante tener estos puntos que tenemos aquí para aprender a argumentar, ¿vale, muchachos? Y escriban mucho. Es muy importante escribir todo el tiempo. Y las fuentes que generalmente sean varias. Si van a argumentar algo, tomen varias fuentes y consolídenlas y analícenlas. Sí, sí, sí. Bueno, eso es. Y bueno, gracias muchachos. Espero que haya sido útil esta clase y que
No olviden que este cuento del proceso de paz es demasiado importante para el país y aún estamos ahí como esperando a ver qué pasa. en Bueno. ese proceso. Bueno, gracias chicos y nos vemos mañana.